La ética de la autenticidad, por Charles Taylor. 10. 6. El deslizamiento hacia el subjetivismo. Hasta ahora he venido sugiriendo un modo de enfocar lo que se ha llamado la cultura del narcisismo, la generalización de una visión que convierte la autorrealización en el valor principal de la vida y que parece reconocer pocas exigencias morales externas o compromisos importantes con los demás. La noción de autorrealización parece muy egocéntrica por lo que se refiere a estas dos cosas, de ahí el término narcisismo. Estoy afirmando que deberíamos comprender que en esta cultura se refleja en parte una aspiración ética, el ideal de autenticidad, pero que no autoriza por sí misma esas formas egocéntricas. Por el contrario, a la luz de este ideal, estas parecen ser formas pervertidas y trivializadas. Esto se contrapone a otras dos formas comunes de considerar esta cultura. En ellas se la considera a. Ciertamente impulsada por un ideal de autorrealización, pero se entiende este ideal tan egocéntricamente como las prácticas que de él se derivan, o b. únicamente como expresión de autoindulgencia y egoísmo, es decir, en absoluto movida por ideal alguno. En la práctica, estos dos puntos de vista tienden a topar uno con el otro y a convertirse en uno solo, porque el ideal que supone A es tan estrecho y autoindulgente como para hacerse indistinguible de B. Pues bien, A supone en efecto que cuando las personas proponen una forma muy egocéntrica de autorrealización, se muestran bastante insensibles a las consideraciones enunciadas en los dos capítulos anteriores. Bien porque las aspiraciones no tienen nada que ver con el ideal de autenticidad que he ido rastreando, o porque los puntos de vista morales de las personas son en realidad casos independientes de la razón. Se puede suponer que se muestran insensibles porque pensamos en la autenticidad misma como en un ideal muy estrecho, una apelación ligeramente velada a la autoindulgencia, o porque cualquiera que sea la naturaleza de los ideales contemporáneos, nos atenemos a una visión subjetivista de las convicciones morales, como meras proyecciones que no pueden alterar la razón. En cualquiera de los dos casos, tanto A como, por supuesto, a fortiori B, retratan una cultura del narcisismo bastante en paz consigo misma, porque en cualquiera de sus lecturas, la teoría es exactamente la misma que la práctica. Esta cultura satisface sus propias aspiraciones y por tanto se muestra insensible a la argumentación. Por contraposición, mi visión la muestra llena de tensión, viviendo en un ideal que no llega a aprenderse del todo y que, entendido con propiedad, pondría en tela de juicio muchas de sus prácticas. A quienes lo viven, compartiendo como comparten nuestra humana condición, se les pueden recordar aquellos rasgos de nuestra condición que muestran que estas prácticas son cuestionables. La cultura del narcisismo vive en un ideal con respecto al cual sistemáticamente se queda por debajo. Pero si estoy en lo cierto, entonces este hecho necesita explicación. ¿Por qué queda por debajo de su ideal? ¿Qué hace a la ética de la autenticidad propensa a este tipo de alejamiento hacia lo trivial? Por supuesto que hay un plano en el que la motivación para adoptar formas más egocéntricas puede estar bastante clara. Nuestros lazos con los demás, al igual que las exigencias morales externas, pueden entrar fácilmente en conflicto con nuestro desarrollo personal. Las exigencias de una carrera pueden ser incompatibles con las obligaciones hacia nuestra familia o con la lealtad a una causa o principio más amplios. La vida puede parecer más sencilla si se desatienden estas coacciones exteriores. Sin duda, en ciertos contextos en los que uno lucha por mantener una identidad frágil y en conflicto, olvidar las coacciones puede parecer la única vía de supervivencia. Pero los conflictos morales de este tenor probablemente han existido siempre. Lo que es necesario explicar es la factibilidad relativamente mayor con la que ahora puede desecharse o deslegitimarse estas coacciones externas. Allí donde nuestros antepasados, de haber seguido un camino similar de autoafirmación, se habrían visto declaradamente atormentados ante sí mismos por una irreprimible sensación de hacer mal, o al menos de desafío de un orden legítimo,
Muchos contemporáneos lo recorren igual de despreocupados en su monotemática búsqueda del propio desarrollo. Parte de la explicación reside en la esfera social. Ya mencioné anteriormente, en el segundo capítulo, las descripciones de la cultura moderna que lo derivan del cambio social. Aunque pienso que una simple explicación unilateral cualquiera no puede tener fundamento. Está claro que el cambio social ha tenido mucho que ver con la configuración de la cultura moderna. Ciertas formas de pensar y de sentir pueden facilitar ellas mismas el cambio social, pero cuando esto sucede a enorme escala, pueden hacer arraigar estas formas y que parezcan ineludibles. Este es indudablemente el caso de las diferentes formas de individualismo moderno. Las ideas individualistas se desarrollaron en el pensamiento y la sensibilidad, en particular de los europeos cultos durante el siglo XVII. Parecen haber facilitado la eclosión de nuevas formas políticas que ponían en tela de juicio las antiguas jerarquías y de nuevas modalidades de la vida económica que otorgaban mayor papel al mercado y a la iniciativa empresarial. Pero una vez se establecen estas nuevas formas y la gente se forma en ellas, su individualismo se fortalece entonces enormemente, porque está enraizado en su práctica cotidiana, en la forma en que se gana la vida y se relaciona con los demás en la vida política. Llega a parecer la única perspectiva concebible, algo que desde luego no era para aquellos antepasados que fueron sus pioneros. Esta clase de proceso de enraizamiento puede ayudar a explicar ese deslizamiento de la cultura de la autenticidad. Las formas egocéntricas se pervierten, como ya vimos, en dos sentidos. Tienden a centrar la realización en el individuo, convirtiendo sus lazos personales en algo puramente instrumental. Empujan, en otras palabras, a un atomismo social. Y tienden a considerar la realización como algo que atañe solo al yo, descuidando o deslegitimando las exigencias que provienen de más allá de nuestros deseos o aspiraciones, ya procedan de la historia, la tradición, la sociedad, la naturaleza o Dios. Engendran, en otras palabras, un antropocentrismo radical. No resulta difícil darse cuenta de cómo llegan a arraigar ambas posiciones en las sociedades industriales modernas. Desde su mismo principio, este tipo de sociedad ha conllevado la movilidad. Primero, la de los campesinos expulsados de sus tierras hacia las ciudades. Más tarde, a través de los océanos y los continentes hacia países nuevos. Y finalmente, hoy en día, de un país a otro, siguiendo las oportunidades de empleo. La movilidad nos ha sido, en cierto sentido, impuesta. Los viejos lazos se rompen. Al mismo tiempo, la forma de habitar las ciudades se ve transformada por las inmensas concentraciones de población de las metrópolis modernas. Por su misma naturaleza, esto entraña contactos mucho más impersonales y casuales, en lugar de las relaciones más intensas, cara a cara, de épocas anteriores. Todo esto no puede sino generar una cultura en la que la perspectiva del atomismo social se vuelve cada vez más arraigada. Por ende, nuestra sociedad tecnocrática y burocrática otorga cada vez más importancia a la razón instrumental. Esto no puede hacer sino fortalecer el atomismo, porque nos induce a considerar nuestras comunidades, como tantas otras cosas, con una perspectiva instrumental. Pero también engendra antropocentrismo, al hacernos adoptar una posición instrumental frente a todas las facetas de nuestra vida y nuestro entorno, frente al pasado y a la naturaleza, así como frente a nuestras disposiciones sociales. De modo que parte de la explicación de la perversión de la cultura de la autenticidad ha de remontarse al hecho de que esto se vive así en una sociedad industrial, tecnológica, burocrática. De hecho, el dominio de la razón instrumental es evidente, en toda una serie de formas, en diversas facetas del movimiento del potencial humano, cuyo propósito dominante es intencionalmente la autorrealización. Muy a menudo se nos ofrecen técnicas basadas en supuestos hallazgos científicos para alcanzar la integración psíquica o la paz del espíritu. El sueño de un arreglo rápido se encuentra también aquí presente. Como en otras partes, a pesar del hecho de que desde un principio, y todavía hoy en día, la meta de la autorrealización se ha entendido como antitética de la del mero control instrumental. Una técnica de arreglo rápido, con el fin de dejarse llevar, representa la contradicción última. Pero el entramado social no da cuenta del conjunto de la situación.
Existen también razones internas al ideal de autenticidad que facilitan el deslizamiento. De hecho, no ha habido un único deslizamiento, ha habido dos, que han mantenido complejas relaciones entrelazadas. El primero, del que he estado hablando, representa el deslizamiento hacia formas egocéntricas del ideal de autorrealización de la cultura popular de nuestro tiempo. El segundo constituye un movimiento de la alta cultura hacia una especie de nihilismo, una negación de todos los horizontes de significación que ha venido sucediéndose desde hace ahora siglo y medio. La figura principal de la misma es Nietzsche, si bien él hacía uso del término nihilismo en un sentido diferente con el fin de designar algo que rechazaba. Aunque las raíces de las formas del siglo XX se han de buscar también en la figura del poeta Maudit y en Baudelaire. Aspectos de esta línea de pensamiento encontraron expresión en ciertas vetas de la modernidad y han resurgido en aquellos autores a los que a menudo nos referimos como posmodernos, tales como Jacques Derrida o el ya fallecido Michel Foucault. El impacto de estos pensadores es paradójico. Llevan su desafío nietzscheano a nuestras categorías ordinarias hasta el punto de deconstruir incluso la idea de autenticidad y la noción misma del yo. Pero en realidad, la crítica nietzscheana de todos los valores, como algo creado, no puede sino exaltar y recrudecer el antropocentrismo. Por último, deja al agente, aún con todas sus dudas en torno a la categoría del yo, con una sensación de poder y libertad sin límites, que no impone norma alguna, pronta a gozar del aire del libre juego, o a entregarse a la estética del yo. Conforme esta teoría superior se va filtrando en la cultura popular de la autenticidad, podemos verla, por ejemplo, en los estudiantes que se encuentran en la confluencia de las dos culturas. Fortalece además las formas egocéntricas y les otorga una cierta pátina de justificación filosófica profunda. Y sin embargo, todo esto surge, quiero afirmar, de las mismas fuentes del ideal de autenticidad. ¿Cómo puede ser así? La invocación de la estética de Michel Foucault, en una entrevista tardía, nos indica la dirección correcta. Pero para hacer aquí inteligibles las vinculaciones, tenemos que sacar a colación los aspectos expresivos del individualismo moderno. La noción de que cada uno de nosotros tiene una forma original de ser humano conlleva que cada uno de nosotros tenga que descubrir lo que significa ser nosotros mismos. Pero el descubrimiento no puede llevarse a cabo consultando modelos preexistentes, por hipótesis, así que solo puede realizarse articulándolo de nuevo. Descubrimos que lo que tenemos en nosotros existe al convertirse en ese modo de vida, dando expresión en nuestra palabra y en nuestra acción a lo que es original en nosotros. La noción de que la revelación se alcanza a través de la expresión es lo que quiero captar al hablar del expresionismo, de la noción moderna de individuo. Esto sugiere directamente una íntima analogía, incluso una conexión entre el autodescubrimiento y la creación artística. Con Herder y la comprensión expresivista de la vida humana, la relación se hace más estrecha, se hace muy estrecha. La creación artística se convierte en la forma paradigmática con la que la gente alcanza la autodefinición. El artista se convierte, de algún modo, en el ejemplo paradigmático del ser humano, como agente de autodefinición originaria. Desde 1800, aproximadamente, ha habido una tendencia a convertir al artista en héroe, a ver en su vida la esencia de la condición humana y a venerarlo como un vidente, creador de valores culturales. Pero por supuesto, junto a esto se ha producido una nueva comprensión del arte. Al no tener ya que definirse primordialmente por imitación, por mimesis de la realidad, el arte se comprende ahora más en función de la creación. Estas dos ideas van juntas. Si nos convertimos en nosotros mismos, expresando lo que estamos a punto de ser, y si aquello en lo que nos convertimos sucede por hipótesis original, que no se basa en nada preexistente, en este caso lo que expresamos tampoco es imitación de nada preexistente, sino una nueva creación. Pensamos en la imaginación como en algo creativo. Examinemos un poco más cuidadosamente este ejemplo, que se ha convertido para nosotros en paradigmático,
en el que me descubro a mí mismo por medio de mi obra como artista, por medio de lo que creo. Mi autodescubrimiento pasa por la creación, por la realización de algo original y nuevo. Forjo un nuevo lenguaje artístico, una nueva forma de pintar, una nueva métrica o forma de poesía, una nueva forma de pintura, un nuevo modo de escribir novela, y por medio de ello, y solo de ello, me convierto en aquello que soy y que guardo en mi interior. El autodescubrimiento requiere poiesis, creación. Ello desempeñará un papel crucial en uno de los rumbos por los que ha evolucionado esta idea de autenticidad. Pero antes de examinar este ejemplo, quiero observar la estrecha relación entre nuestras ideas comunes de autodescubrimiento y la labor del artista creativo. El autodescubrimiento compromete a la imaginación, igual que el arte. Pensamos que aquellas personas que han alcanzado la originalidad en sus vidas son creativas, y que describamos las vidas de los que no son artistas en términos artísticos es equiparable a nuestra tendencia a considerar de algún modo a los artistas como realizadores paradigmáticos de la autodefinición. Pero hay otra serie de razones para esta unión del arte y la autodefinición. No se trata solo de que ambos entrañen una poiesis creativa, se trata también de que la autodefinición se adelanta a contraponerse a la moralidad. Algunas teorías las mantienen estrechamente unidas. Es el caso de Rousseau, por ejemplo. El sentimiento de la existencia haría de mí una criatura perfectamente moral si pudiera mantenerme en pleno contacto con ello. Pero ya muy al principio vino a verse que no sucedía necesariamente así. Las exigencias de fidelidad a uno mismo, el contacto con el yo y la armonía en nuestro interior podrían ser bastante diferentes de las exigencias de trato correcto que se espera demos a los demás. Desde luego, la idea misma de moralidad y la noción anexa de que el enemigo de la autenticidad pueda ser la conformidad social. Desde luego, la idea misma de moralidad y la noción anexa de que el enemigo de la autenticidad pueda ser la conformidad social nos impone la idea de que la autenticidad tendrá que luchar contra algunas reglas impuestas exteriormente. Podemos creer, por supuesto, que estarán en armonía con las reglas correctas, pero queda claro al menos que existe una diferencia de noción entre estos dos tipos de exigencia, el de la fidelidad al yo y el de la justicia intersubjetiva. Esto aparece de forma cada vez más clara en el reconocimiento de que las exigencias de la autenticidad están estrechamente entrelazadas con la estética. Estamos muy familiarizados con este término y pensamos que la estética ha sido siempre una categoría pertinente para las personas. En todo caso, en la medida en que han sido amantes del arte y la belleza. Pero no es así. La noción de la estética surge de otro cambio paralelo en el siglo XVIII, en la comprensión del arte, en conexión con el desplazamiento de los modelos de la imitación a la creatividad. Allí donde el arte se entiende primordialmente como forma de imitación de la realidad, puede definirse en términos de la realidad descrita o de su manera de descripción. Pero el siglo XVIII contempla otro de esos desplazamientos hacia el sujeto, paralelo al que describí anteriormente en relación a la filosofía del sentido moral. La especificidad del arte y de la belleza deja de definirse en función de la realidad o de su manera de representación y viene a ser identificada por las formas de sentimiento que despiertan en nosotros, un sentimiento especial en su género, diferente del de la moral y de otros tipos de placer. Una vez más es Hutcheson quien, basándose en Shaftesbury, aparece como uno de los pioneros en esta línea de pensamiento, pero hacia finales de siglo se hace célebre, casi canónico, gracias a la formulación acuñada por Immanuel Kant. Para Kant, siguiendo a Shaftesbury, la belleza conlleva una sensación de satisfacción, pero que se distingue de la realización de cualquier deseo, o incluso de la satisfacción derivada de la excelencia moral. Se trata de una satisfacción para sí, como si dijéramos: la belleza otorga su propia realización intrínseca, su meta es interior. Pero la autenticidad viene a comprenderse también de forma paralela como meta en sí misma. Nace, como yo describí anteriormente, de un desplazamiento del centro de gravedad de la exigencia moral
que se nos plantea a nosotros. La fidelidad a uno mismo y a la autototalidad se contemplan cada vez más como medios de ser moral, definidos independientemente, pero como valiosos por sí mismos. La autototalidad y la estética están prontas a reconciliarse, en una unidad a la que Schiller dio una expresión enormemente influyente en sus cartas sobre la educación estética del hombre. Para Schiller, el disfrute de la belleza nos proporciona una unidad y una totalidad que va más allá de las divisiones que surgen en nosotros de la lucha entre la moralidad y el deseo. Esta totalidad supone algo diferente del logro de la moralidad, y al final, Schiller parece dar a entender que es superior, porque nos compromete totalmente de un modo que la moralidad no alcanza. Por supuesto, para Schiller, las dos son todavía compatibles y se entrelazan, pero están dispuestas a contraponerse, porque la totalidad estética constituye una meta independiente, con su propio telos, su propia forma de bien y de satisfacción. Todo esto contribuye a los estrechos lazos entre autenticidad y arte, y esto ayuda a explicar algo de la evolución de la noción de autenticidad en los últimos 2 siglos. En particular, la evolución de las formas en las que las exigencias de autenticidad se han lanzado contra las de la moralidad. La autenticidad entraña originalidad, exige rebelarse contra las convenciones. Resulta fácil ver cómo la misma moralidad convencional puede llegar a considerarse inseparable de la sofocante convención. La moralidad, tal como se entiende normalmente, entraña evidentemente suprimir buena parte de lo que es elemental e instintivo en nosotros, muchos de nuestros deseos más profundos y poderosos. De este modo se desarrolla una rama de la búsqueda de la autenticidad que se lanza contra la moral. Nietzsche, que busca una suerte de autocreación en el registro de la estética, considera esto prácticamente incompatible con la ética tradicional de la benevolencia de inspiración cristiana, y ha sido seguido y rebasado por diversos intentos de reivindicar las profundidades de los instintos, incluso la violencia, contra la ética burguesa del orden. Ejemplos influyentes en nuestro siglo han sido, revistiendo diferentes formas, Marinetti y los futuristas, Antonin Artaud y su teatro de la crueldad y Georges Bataille. El culto a la violencia fue también una de las raíces del fascismo. Así pues, la autenticidad puede desarrollarse en muchas ramas. ¿Son todas ellas igualmente legítimas? No lo creo así. No estoy tratando de decir que estos apóstoles del mal estén sencillamente equivocados. Pueden caer en la cuenta de algo, de alguna tendencia dentro de la idea misma de autenticidad, que nos haga avanzar en más de una dirección. Pero creo que las variantes populares posmodernas de nuestros días, que han tratado de deslegitimar los horizontes de significado, como vemos en el caso de Derrida, Foucault y sus seguidores, están en efecto proponiendo formas pervertidas. La perversión toma la forma de olvido de toda una serie de exigencias de autenticidad, a la vez que se centran exclusivamente en otra. En resumen, podemos afirmar que la autenticidad A. Entraña 1. Creación y construcción, así como descubrimiento. 2. Originalidad y con frecuencia 3. Oposición a las reglas de la sociedad e incluso en potencia a aquello que reconocemos como moralidad. Pero también es cierto, como ya vimos, que B requiere 1. Apertura a horizontes de significado, pues de otro modo la creación pierde el trastorno que puede salvarla de la insignificancia. Y 2. Una autodefinición en el diálogo. Ha de permitirse que estas exigencias puedan estar en tensión. Pero lo que resulta erróneo es privilegiar simplemente una sobre la otra. A, por ejemplo, a expensas de B o viceversa. Es esto lo que las tendencias tan de moda de la deconstrucción encierran hoy en día. Dan énfasis de A1, la naturaleza constructiva, creativa de nuestros lenguajes expresivos, mientras olvidan por completo B1, y captan las formas extremas de A3, la amoralidad de la creatividad, a la vez que olvidan su entramado dialógico que nos liga a los demás. Hay algo incoherente en esto, porque estos pensadores se hacen con la perspectiva de fondo de la autenticidad, por ejemplo, en su comprensión de los poderes creativos autoconstitutivos del lenguaje. Es esto algo que la filosofía más descomprometida y cientifista de la vida humana
no puede aceptar, pero desean hacerse con ello a la vez que ignoran algunos de sus componentes esenciales. No obstante, con razón o sin ella, podemos observar qué fuerza tiene la tentación de adoptar este tipo de teoría. Queda implícita en las tendencias presentes en la cultura de la autenticidad entre las partes que he identificado como A y B. Y una vez nos lanzamos en esta dirección y ensalzamos A por encima de B, entra en juego algo diferente. La comprensión del valor como algo creado proporciona una sensación de libertad y de poder. La fascinación por la violencia a lo largo del siglo XX ha consistido en una historia de amor por el poder, de amor con el poder. Pero aún en sus formas más templadas, las teorías neo-nietzscheanas generan una sensación de libertad radical. Esto tiene conexión con esa otra idea, que, como ya he dicho antes, ha estado en íntima relación con la autenticidad desde el principio, la libertad autodeterminada. Sus relaciones han sido complejas, pues encierran a la vez afinidad y contestación. La afinidad resulta evidente. La autenticidad es en sí misma una idea de libertad. Conlleva que yo mismo encuentre el propósito de mi vida, frente a las exigencias de conformidad exterior. Existe allí la base para una alianza, pero esto es lo que vuelve más fatídicas las diferencias, porque la noción de libertad, llevada a sus límites, no reconoce frontera alguna, nada en concreto que yo tenga que respetar en mi ejercicio de la elección autodeterminada. Puede inclinarse hacia las formas extremas de antropocentrismo. Tiene, por supuesto, una variante social, formulada en el contrato social y desarrollada a su manera por Marx y Lenin, que ciertamente liga al individuo a la sociedad. Pero al mismo tiempo, estas variantes han impulsado la centralidad humana a nuevas alturas en su ateísmo y en su agresividad ecológica, que ha sobrepasado incluso la de la sociedad capitalista. Por último, la autenticidad ni puede ni debería ir siempre de la mano de la autenticidad autodeterminada. Se socava a sí misma, y sin embargo, la tentación está ahí comprensiblemente. Y donde la tradición de la autenticidad cae por cualquier otra razón en el antropocentrismo, la alianza se convierte en algo casi irresistible. Así sucede porque el antropocentrismo, al abolir todos los horizontes de significado, nos amenaza con la pérdida de este y por ello con la trivialización de nuestra apurada situación. En cierto momento entrevemos nuestra situación como algo enormemente trágico, solos en un universo mudo, carente de significado intrínseco, condenados a crear valores. Pero un momento más tarde, la misma doctrina, por su propia e inherente inclinación, deviene un mundo achatado en el que no hay opciones que sean muy significativas, porque no hay asunto alguno que sea crucial. El destino de las grandes doctrinas posmodernas que he ido describiendo aquí, conforme colisionan con las universidades de América del Norte, ilustra este punto. Se vuelven más chatas y amables que sus originales. Más chatas porque sirven finalmente para reforzar las imágenes, más egocéntricas de la autenticidad. Más amables porque se toman por apoyos de las exigencias de reconocimiento de la diferencia. En las universidades norteamericanas, a Foucault se le considera en general categóricamente como una figura de la izquierda. No es este necesariamente el caso en Francia y aún menos en Alemania. En un mundo chato, en el que los horizontes de significado se vuelven más borrosos, el ideal de libertad autodeterminada llega a ejercer una atracción más poderosa. Parece que pueda conferirse significación mediante elección, haciendo de mi vida un ejercicio de libertad, aun cuando fracasen todas las demás fuentes. La libertad autodeterminada es, en parte, la solución por defecto de la cultura de la autenticidad y resulta a la vez su perdición, puesto que intensifica todavía más el antropocentrismo. Con ello se establece un círculo vicioso que nos encamina a un punto en el que el valor principal que nos queda es la propia elección. Pero esto, como ya vimos anteriormente, pervierte el ideal de la autenticidad y la ética anexa del reconocimiento de la diferencia. Estas son las tendencias y los puntos débiles dentro de la cultura de la autenticidad, que junto a las presiones de una sociedad atomizadora la precipitan por ese deslizamiento.